grabado por si quedan algunas dudas para que ustedes lo vayan corroborando después, ¿ya? Y si quedan otras dudas respecto a algo más avanzado, me van avisando. Esto es solamente, como les digo, una pincelada. Ya, partamos entonces con algo sencillo. Una de las cosas que más debiesen estudiar, pero que quizás nosotros no lo hemos indagado mucho por un tema de que siempre hay prioridades al momento de uno aprendiendo, hay prioridades como, perdónenme, pero saben que bajó mucho el sueño. Ya, no importa. Hay muchas prioridades iniciales, ¿cierto? Uno cuando empieza a estudiar violín, pasar el arco es más importante, después leer, hacer esto, esto, otro, ¿cierto? Y hay cosas que quizás se van viendo después, posteriormente, todo lo que tiene que ver el pulso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la primera herramienta que yo recomiendo es la herramienta de metrónomo, ¿ya? Uno fácilmente puede buscar metrónomos en Google. Es más, Google ofrece un metrónomo, lo más chistoso. Google ofrece de todo. Y si uno coloca metrónomo, te va a salir de los primeros. Aquí está, ¿ya? El número inicial acá nos va a indicar los bits por segundo, ¿ya? Y claro, uno le pone play y empieza a escuchar un sonido que nos va a marcar un pulso estable constante, ¿ya? No sé si se escuche, la verdad. Voy a colocarlo a ver con sonido, a ver si se escucha. ¿Ya? Ese pulso, esa, ese como golpecito que en el fondo sería como un aplauso de cada uno, ¿ya? Eh, ¿Eso, Mateo, sería un metrónomo también? Si me puedes aclarar, yo no lo conozco. Ah, el programa de música, el que tú estabas trabajando, ¿sí? Ya, perfecto. Ya, ahí lo vamos a mencionar. Ya. Entonces, los metrónomos uno puede buscarlo en cualquier lugar, Google, como les decía aquí, si uno quiere tocar más lento, los va a marcar más lento, etcétera. Ya, un punto de partida inicial siempre es 60, ¿ya? Aquí cuál es el mínimo 40 ya. 60 o 55 sería un buen punto de partida. 50, ya que sería dependiendo de nuestra velocidad de reacción. Recuerden que siempre nosotros reaccionamos ante la lectura, qué sé yo, de una manera más tardía o más rápida, dependiendo del training que tengamos para leer y a la vez las habilidades del instrumento, cómo están desarrolladas, ¿cierto? Yo puedo leer muy rápido, por ejemplo, el do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, pero si mis dedos son lentos para hacer esa información, vamos a ir lento, ¿cierto? Y esa velocidad de que todo, de cómo leo y de cómo reacciono, y cómo se colocan los dedos, sería la velocidad de reacción, ¿ya? Es la suma de todo. Que yo puedo ser también muy ágil con la mano izquierda, pero si no sé qué nota es, voy a estar do. Y eso me va a demorar, ¿cierto? Entonces, uno tiene que conocerse, ver cuánto es lo que yo demoro en tocar de una nota a otra y esa escogerlo como pulso. ¿Ya? Si yo me demoro esto en pasar a esa y a esa y a esa, eso escojo como pulso, ese va a ser mi pulso y luego gracias a eso empiezo a estudiar todo para proporcionar y entender todo muy bien. ¿Ya? Bien. Existen muchos métodos, como les decía, Google ya te ofrece uno, acá hay otro que nos ofrece lo mismo en números estipulados y con velocidades más o menos acordes a lo que uno siempre pide, porque si uno observa una partitura, siempre arriba les va a salir qué pulso necesitan. No, a veces no nos indican explícitamente que es negra 90, sino que nos dicen que tienes que tocar andante. Y andante es como hace alusión a caminante,
Cuando tú vas caminando, ese estilo de paso que das sería como un pulso andante. Aprox. Como para darte una idea. Piensen que antes no existía el metrónomo, entonces uno le decía, tienes que tener un pulso alegro. Entonces te daba una sensación como de, ya, ese más o menos el pulso. Más o menos. No sabíamos cuántos bits por segundo. Lo importante es que ahí se hacía como un estilo de, de como de suposición. Entonces, a veces, muchas veces las partituras tienen esta idea de pulso, se llama de esta forma, un pulso andante, un pulso adagio, un pulso largo, un pulso presto, etcétera. ¿Ya? Para que ustedes tengan una noción de qué es lo que es un pulso. Bien, ya. Y también muchos de los metrónomos tienen afinación. Nos marcan la. ¿Ya? Generalmente este caso tiene un la 440. Pero nos marca este estilo de afinación para que no afine. Ya, y eso nos da paso a lo que sigue, la parte de afinación. Afinadores existen muchos también. Misma cosa, uno puede buscar en la web y va a encontrar muchos afinadores. Obviamente aquí, afinar de guitarra. La cuerda.net, yo me acuerdo que ahí buscaba en esos. Buscaba muchas canciones. Cuando yo era guitarrista antes, buscaba muchas canciones. Ya, entonces aquí, por ejemplo, uno tiene que dejar usar el micrófono, qué sé yo, y ahí empieza a tocar la nota y nos va a marcar si está más abajo o más arriba, ¿cierto? Muchas personas ya utilizan el afinador, otros los que no lo han utilizado los invito y sobre todo a cosas eh, más accesibles como el teléfono. Hay miles de aplicaciones de afinación, ¿ya? Yo sé que ustedes pueden nombrar muchas más que yo incluso, ¿ya? Algunas que son de guitarra, otras de violín específicamente, etcétera, pero aún así uno les va indicando. Nos va a marcar la nota en clave americana, ¿cierto? Cada nota está asignada con una letra, en la que yo, por ejemplo, a ver si las escribimos rápidamente acá. La que, por ejemplo, tenemos las notas do, re, mi, fa, sol, la y si. Y cada nota va a estar con una letra. ¿Ya? En este caso parte desde como el abecedario, desde la letra A, pero en la nota la. Y ahí empiezo a ir hacia adelante. ¿Ya? Por ende, el do es una C. Se me va a correr todo así. ¿Ya? El re es una D. El mi es una E. F y G. Y ahí estarían las notas. A, B, C, D, E, F, G. La, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en una afinación, me va a marcar, supongamos que estoy tocando una cuerda sol, pero me marca una F. Significa que estoy tocando un fa. Estoy bajo. Tengo que empezar a subir la afinación hasta llegar a la G, la letra sol, y luego me va a empezar a hacer un estilo de parámetro hacia los lados. Si yo estoy una flecha, mi flecha de aquí del afinador me marca hacia la izquierda, significa que estoy bajo. Y si me marca hacia la derecha, significa que estoy alto. Y tengo que buscar que la agujita llegue hasta el centro, ¿cierto? Y esa sería la forma de utilizar un afinador. Hay afinadores mucho más sensibles que otros, ¿cierto? Algunos que nos puede marcar con un rango mucho más grande y otros muy específicos. Recordar que la afinación de igual manera es muy relativa, no es tan precisa, porque nadie puede ser capaz de ser tan preciso en el fondo. Piensen que eh, ¿qué saco, por ejemplo, yo ser con el hombre más afinado del mundo si, por ejemplo, toco con otro violinista y otro violinista no es tan afinado? Si yo hago la nota muy afinada y él no, va a sonar disonancia, valga la redundancia, y rimó. Y eso va a hacer que no suene bien, no suene bien. La afinación es relativa de acuerdo al ambiente, a lo que estemos haciendo, con quién estemos haciendo, y así se va a ajustar. ¿Ya? Bien. Tenemos por un lado metrónomo, todo lo que tiene que ver con el pulso.
Esto nos va a ayudar a estudiarlo de manera lenta, gradual, hasta ir subiendo a un metrónomo más rápido. ¿Ya? Ese sería como el ideal de estudio. ¿Ya? Luego, por otro lado, tenemos la parte de afinación, ¿ya? Que la tratamos con afinadores directamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, ya voy a colocar un metrónomo lento, pero no entiendo cómo se ordena esta música en metrónomo lento? Y aquí viene la tercera parte, que sería la parte de un programa musical. Nuestro compañero Mateo me menciona una página que él utiliza que el otro día lo vi utilizando, es muy bueno. Se llama Notify. ¿Listo? Vamos a escribirla acá. ¿Es una página o es un programa? Es una página, ¿cierto? Es como una aplicación, página, una cosa así. Ya, perfecto. Esta sería una opción que tenemos a la par. Debiese ser gratis, ¿cierto? Sí, es gratis, solamente hay que registrarse y ahí te dan como cierta cantidad de partituras para que uno pueda escribir y Muy bien, practicar. perfecto. Ya, entonces aquí tendrían, por ejemplo, una idea de página. En el caso de que yo eh, no me quiero registrar, voy a mostrar otra cosa, ¿ya? De ahí ustedes van buscando aplicaciones. Yo les voy a mencionar varias. Ustedes van a ir indagando, ¿ya? La que yo utilizo se llama MuseScore, también, misma idea. Es una página que ustedes tienen que descargar la aplicación, ¿ya? En este caso la de Mateo no se descarga, porque es como en la web, si mal no me acordaba, ¿ya? Mientras que esta sí se descarga directamente. ¿Para qué nos sirve esto? Este, en este estilo de programas nos va a ayudar mucho a la parte auditiva, porque yo puedo, por ejemplo, entender algo, cantar algo, pero mis dedos no me dan, supongamos, ¿ya? Voy a cantar algo rápido, tórtola, tórtola, ligerito, ligerito, por ejemplo, ya lo entiendo, pero si yo hago el ta, ti, ta, y se desproporciona porque es tan lento que no alcanzo a entender bien, o no sé, simplemente, yo aquí utilizo estos programas, ¿ya? Estos programas nos van a ayudar a específicamente a esto. Vamos a hacer aquí la prueba. Tener una partitura en que nos muestren. Listo. Y luego puedo cambiar el tempo para así estudiarlo más lento, que es una herramienta muy importante. Imaginemos que ahora quiero en 50, muy lento, etcétera. Y eso me va a ayudar a que yo pueda practicar proporcionalmente lo que era mi velocidad de reacción. Si mis dedos reaccionan lento, no se estresen, no se preocupen, es algo normal, natural, ¿ya? Lo importante es que a medida que yo más lo haga, más rápido va a ser la reacción después posteriormente. Tengo que solo practicar. El punto es que tengo que practicarlo proporcionalmente, porque si no, nunca van a estar proporcionadas estas figuras y voy a tocar todo igual, todas las notas con la misma duración y no va a tener este estilo de ritmo. ¿Ya? Entonces, básicamente les voy a hacer un mini curso de esto solamente para que tengan las herramientas importantes. Las herramientas importantes que nos pueden ayudar mucho, mucho son entender la métrica, la tonalidad, eh, la escritura y eso todo, ¿ya? En grandes rasgos. Entonces imaginemos que yo quiero tocar una partitura X, una partitura que está en re mayor. Acá al ladito les va a salir todo lo que tiene que ver con este estilo de todas estas cosas. En otros programas también les va a aparecer lo mismo, solo que con los mismos nombres,
pero en diferentes lugares, ¿ya? Entonces tienen que aprender estas cositas. Si yo quiero cambiar todo lo que es la tonalidad, estamos hablando de armaduras. Todo lo que está la armadura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero re mayor, aquí me sale re mayor si menor. Esta es. Lo colocamos. Luego tengo una partitura en 3/4, métrica, todo lo que es la métrica. En este caso se llaman indicaciones de compás, ¿ya? Puede ser métrica, indicaciones de compás, etc. Recuerden que el compañero nos dijo Note Flight, en mi caso Muse Score 3 o 2, la verdad es lo mismo. También existe uno que se llama Finale, Sibelius, hay bastantes programas para indagar, ¿ya? Yo me acuerdo que antes utilizaba mucho el Finale, pero el Finale también es un poco más lento para escritura, mientras que este es más rápido y les voy a indicar por qué, porque tiene más comandos, básicamente. Pero literalmente son todo lo mismo, así que no se estresen. Ya. Luego, ya, tengo la métrica. La métrica, un 3/4. Entonces coloco un 3/4 aquí, se cambia absolutamente todo. ¿Ya? Si yo quiero, no sé, un 9/8, se coloca un 9/8, etcétera. Entonces, cualquier cosita que yo quiera utilizar, aquí la puedo colocar. ¿Ya? Ya teniendo todo lo que es la métrica y ahora escribo la partitura. Imaginemos que mi partitura hace semicorcheas. Siempre van a tener algún lugar donde están todas las figuras, ¿ya? O también tiene algún estilo de comando. En este caso, por ejemplo, si yo quiero semicorchea, me dice que coloque el número 3. Entonces, si yo escribo un número 3 aquí, me va a poner semicorcheas. En este caso, como yo estoy en los silencios, por eso cambio los silencios a semicorcheas. La paleta N, en este caso, es la que empieza a escribir figuras. Las puedo colocar de esta forma, como ustedes ven aquí, puedo colocarlo en cualquier lugar, la partitura, la notita, y se va a colocar esa nota. ¿Ya? Entonces puedo colocarla acá. O puedo utilizar la nomenclatura americana. Si quiero seguir con la misma figura todo el rato, por ejemplo, después empiezo a colocar las letras de la nota que quiero. Si quiero un sol, la nomenclatura americana del sol era la letra G. Escribo la G y se coloca. La F de Fa se coloca con Fa. ¿Ven? O sea, si uno escribe más rápido, por eso a mí me gusta este programa. Mi, re, do, si, la, por ejemplo. Y solamente escribí las letras. Nada más. ¿Ya? Luego, si no sé, pues si quiero cambiar aquí a corchea lo que sigue, coloco la paleta de corchea y sigo escribiendo. Listo, por ejemplo. ¿Ya? Y después vuelvo a la semicorchea, etcétera. Ahí voy inventando, haciendo cuestiones. Ya. Por ejemplo, si yo quiero agregar sostenidos, acá están todas las paletitas para hacer sostenido, bemol, doble sostenido, ojo la X, y doble bemol, existen. Ligaduras, etcétera. Ahí uno va buscando el puntillo para, por ejemplo, si quiero colocar una negra acá, pero una negra con punto, le coloco la negra con punto y la escribo. Ahí está, etcétera. Ya, las cosas en sí son bastante sencillas. Luego ahí uno va empezando a entender y agregando más cosas, como por ejemplo los calderones, ya, no sé, bueno, miles de cosas que están acá, básicamente. ¿Ya? Respiraciones, notas de adorno, líneas, ligados, etcétera, casillas, miles de cuestiones. Ya los típicos comandos también que sirven para todo, control C copiar, control V pegar, eso también funciona aquí. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, copiar todo esto, lo trato de tomar con el Shift, por ejemplo, el Shift de la primera a la última, control C, luego control V, lo pego. Listo. Y ahí me ahorro también mucho tiempo de escribir todo de nuevo, etcétera. Funcionan con la misma lógica de la mayoría de las cosas, como un típico Word, copiar y pegar, es lo mismo, ¿ya? Lo único que se agregaría en esta idea de programas es que las notas están asignadas por las letras, que tiene que ver con la nomenclatura americana, ¿ya? Y uno le va colocando la duración acá arriba y acá abajo. Y luego, por ejemplo, aquí viene la parte importante. Si yo escucho esto,
es una velocidad rápida. Entonces, si yo quiero estudiar esto y mis dedos no me dan para hacerlo, pensemos que estamos estudiando piano, eso no es un piano, ¿ya? Simplemente me voy a tempo y coloco un tempo lento, por ejemplo. Y aquí ya podría estudiar. Y eso lo voy tratando de seguir con mi violín o piano o el instrumento que sea. ¿Ven? Y así, a medida que después voy, lo puedo borrar con suprimir, lo típico, y después puedo colocarle otro pulso. Tío, no tiene casi nada que ver, pero Dígame. no tiene casi nada que ver, pero la otra vez, cada vez que intento instalar esa plataforma como para eso, ¿Sí? cada vez que lo intento instalar me instala otra cosa que es Crescendo. ¿Es lo mismo o otra cosa? Crescendo NSH. NSH. Interesante. Pero tú intentaste instalar el Muse Score. ¿Ese? Sí, creo, Puede no ser sé. que quizás tenga, puede ser que quizás tenga una de estas típicas, cuando uno empieza a instalar, dice también agregar la extensión de no sé qué y no sé qué. A veces, claro, agregan cosas. Es distinto cuando uno instalaba, por ejemplo, un programa de juego, qué sé yo, y abajo decía la extensión de Google, y ahí uno tenía algo de más. Siempre pasa en las instalaciones, hay que tener cuidado con lo que se instala. Ok. Pero en sí, te aseguro que la mayoría de los programas son todos iguales, te lo puedo asegurar. Eh, no sé si después podríamos pedirle por ejemplo, al Mateo, que tenía el otro programa, si nos pudiese compartir la pantalla, porque a mí me da flojera. ¿Cómo se llama? Instalarlo. No sé si te tincaría, Mateo, ¿nos podrías mostrar un poquito? Para ¿Cómo, que profe? nos podrías mostrar cómo es el otro programa, para que veamos que al final son muy, muy similares. Sí, sí, pero un momento. Ya, ni un problema. Entonces aquí vamos a ver, les aseguro que todos los programas de música son todos iguales. No, muy rara vez tienen diferencia. ¿Ya? Ya, por ejemplo, ¿Se aquí ve? Mateo nos va a mostrar. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí él tiene. ¿Ven? Y observamos que tiene el mismo tema de las notas. Arriba dice duración, por ejemplo, y ahí están todas las figuras. Al lado está el punto, las alteraciones. Y está un poquito más sencillo incluso. Si quiero colocarle texto, exactamente, puedo escucharlo también, eso, misma idea. ¿Cierto? Y ahí también vamos estudiando con eso, ¿cierto? El tempo, exactamente, que lo puedo ir cambiando, lo puedo ir variando. Y arribita, por ejemplo, está la tonalidad, está también escrito el compás, la llave, etcétera. ¿Ya? ¿Ven? Al final en retrospectiva sigue siendo lo mismo, solo que con distinto orden, pero básicamente lo mismo. Él escribe igual, de la misma forma, puede escribir con las letras, puede, puede simplificar algunos comandos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los invito a indagar, los invito a instalar o a colocarse en esos programas y les aseguro que se resume mucho la parte de estudio, sobre todo la parte de estudio mental. ¿Por qué razón? Miren, imagínense que yo quiero tocar ese tema que había puesto justo el Mateo, la campanela de Paganini, ¿ya? Eh, etcétera. Las veces que lo tocan siempre son muy rápidos, entonces mi mente va a asimilar el tema de esa forma. ¿Y qué va a pasar la primera vez que lo toque? Voy a tratar de hacerlo igual que. Y eso es prácticamente imposible porque
No, todavía no tengo las habilidades, todavía mi velocidad de reacción no es tan rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que desproporcione. Y cambiarlo, o sea, o intentarlo hacerlo lento, desproporcionado, o sea, proporcionado, perdón, es complicado si todavía no lo he practicado, ¿ya? Y la mejor ayuda que nosotros tenemos es la parte auditiva. Si yo puedo pedirle a alguien que toque lento esto, que ya tiene entrenada esta parte, la del metrónomo, y lo escucho varias veces, les aseguro que eso me va a ayudar 1000 veces a poder tocarlo bien, proporcionado, etcétera. Y cuando grabo la velocidad lenta, lo escucho lento y lo grabo lento, eso me va a dar 3 veces más fácil de poder hacerlo al tiro. Y ahí después ir escalando metrónomo por metrónomo hacia arriba. ¿Ya? La parte auditiva les aseguro que es muy, muy fuerte, muy potente y, y es la mejor amiga de nosotros. Ustedes todavía no dimensionan lo que es el oído, pero les aseguro que el oído puede resumir todo en muy poco tiempo, ¿ya? Si yo tengo buen oído, puedo mejorar la afinación al tiro. Si yo tengo buen oído, puedo proporcionar al tiro. Cuando no entiendo, no hay congruencia, está incongruente entre lo que toco y lo que hacen las otras personas, etcétera. Si yo voy corrido, por ejemplo, y tengo buen oído, puedo rectificarme. Imaginemos que estamos tocando en una orquesta con 7 violines más de compañeros y yo voy una nota adelante. Si tengo oído, lo voy a descifrar al tiro. Si no tengo oído, no lo utilizo, no me doy cuenta y va a sonar un desastre, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, cada uno les despierta el oído antes o después, dependiendo de cómo son sus habilidades. Recuerden que cada uno aprende de distintas formas. Y tiene que buscar otras herramientas por mientras hasta que despierta. De ahí ya se olvidan del programita y de la cuestioncita. Ya. ¿Se les ocurre, por ejemplo, a todos los chicos que están acá, alguna otra herramienta que puedan aportar hacia los compañeros? Por ejemplo, durante su formación, ¿qué otra cosa han utilizado que les ha ayudado bastante? Pensando en el que reforzar sería como el ideal. Reforzar, o sea, yo tengo clase, yo le enseño, por ejemplo, a ustedes, pero todavía hay cosas que todavía no se entienden y hice esto para entenderlas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han hecho cosas solos y han logrado cosas maravillosas. Entonces, ¿alguien ha utilizado alguna otra herramienta que quiera compartir? Por ejemplo, la herramienta del canto es una de las muy, muy, muy eficaces para la afinación. Si yo canto y puedo cantar cosas, por ejemplo, afinadito, tengo una muletilla, digo demasiado, por ejemplo. Me estoy dando cuenta. Eh, siempre voy a estar constantemente cantando y comparando con la afinación. Esa es una excelente, excelente habilidad. Y les aseguro que todos pueden cantar, solo que cuando uno no canta afinado es porque no está dentro de su rango, de su registro. No tiene conciencia del registro, ¿ya? Pero para que lo tengan presente, muchas veces hay notas agudísimas que existen en el violín, ¿cierto? A ver, si nos vamos por acá arriba, imagínense que yo tengo que tocar un do agudo, ¿ya? Y no tengo idea dónde está ese do agudo. Entonces escucho el do, tengo el do aquí y trato de cantarlo. Do. Y listo. Ahí está el do. Entonces, gracias a el canto mío, pude asegurarme o saber dónde está ese do.
Luego después va a haber un punto en el que uno memoriza el canto y solamente lo piensa, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera que hacer sol, do. O sea, hago un sol y luego llego a ese do agudo. Entonces yo toco el sol y después pienso en el do. Sol, do, por arriba. Do, etc. ¿Ya? Y eso es todo, básicamente. Sobre todo cuando tengo que ir para arriba, es muy importante tener la afinación en la mente o cantarla. Entonces, esa es una herramienta que yo utilicé mucho tiempo, sobre todo para afinarme en quintas posiciones, sextas, séptimas, cuestiones más arriba. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, muchas veces, recuerden que la afinación es muy, muy inestable. Si yo empiezo a afinar desde un punto en adelante, todo lo demás se afina desde ahí. Por ejemplo, me coloco acá. Imaginemos si estoy bien alto o bajo, da lo mismo. Lo importante es que estoy de ahí y de ahí se empiezan a afinar todas las notitas, ¿ya? Y después si buscara el sol, y buscara el la, voy a irme dando cuenta que no está 100% afinado. Solo yo afino de esta nota a esta, de esta a esta y de esta a esta. Y si una me corrí un poco, va a empezar a desafinar a las siguientes. Entonces, la afinación, sobre todo en la parte alta, es complicada. Pero si yo tengo presente que es un do, o tengo presente que es un sol, y trato de pensarlo, sol, a través de ese sol voy a empezar a afinar todo lo demás. Por eso es tan importante saber dónde tengo que llegar y cantar o entender. Ya, bien. ¿Otra herramienta? ¿Alguien tiene algún estilo de herramienta que puede utilizar? ¿O que le ha ayudado a mejorar ciertas cosas? Yo Escuchar. escuchar. Muy bien, el oído, ¿cierto? El oído es el que más te aporta en ese aspecto. Si yo Sí, quiero escuchar y a la vez ver la partitura. muy bien. Yo cuando quiero practicar algunas canciones, yo busco partitura, violín y pongo el nombre Muy y bien, me aparece uno que es como el juego del piano, solo que en violín. muy bien. Y aparece la música y las notas. Perfecto. Ya, ¿cómo se llama el juego de piano? Ese que como que caen las notitas y uno va tocando, ¿cierto? Ya. Claro, esa es una herramienta también, pues, una buena herramienta, que nos va indicando dónde, cuál, etcétera, y uno va tocando a la vez. Para los pianistas espectaculares, esa cuestión a mí me gusta mucho, que se ve bacán así cuando vienen y tú. Dicho esto, eso que me nombraste al principio me encantó también. Yo lo hacía muchas veces. Escuchar la partitura y leerla mientras la tocan. Porque así uno va entendiendo qué realmente suena y cómo debiese sonar. Muchas veces muchos ritmos o muchos silencios son confusos. No lo voy a negar. Hay cosas muy confusas. Cosas que van intermedias, que uno tiene que ser sincopado, tiene que ser ritmos como muy eh, rebuscados, etcétera, o una Y fusa entre medio, semifusa. lo mismo me ha pasado con el piano, que hace unos cuantos días atrás quería sacar la canción El Titanic en piano. Perfecto. Y busco en violín, en el YouTube, lo mismo que le dije, y me aparece lo mismo. Ya yo voy tocando. Perfecto. ¿Ves? Ahí tenemos otra herramienta. Entonces, algo visual que complementa lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Y sí, pues, y esas cosas nos aclaran mucho. La mayoría de los errores, y yo les he dicho siempre, siempre están aquí, chiquillos. No significa que nosotros estemos mal, sino que no pensamos ciertas cosas y solo las hacemos. Y al llegar y hacerla, como salga nomás, ¿cierto? Imagínense que ustedes tienen la difícil tarea de hacer una escultura de un humano y les pasan
cemento. Y ustedes no tienen idea cómo funciona el cemento. Y llegan e intentan hacer algo. Y de la nada empiezan a secarse las manos y se empiezan a endurecer sus manos. Porque el cemento se pegó. Y quedaron así. Jóvenes manos de cemento. Se van a llamar. Uno primero tiene que planear todo, tiene que averiguar cómo funciona todo, tiene que planear qué es lo que va a hacer, cómo va a esculturar ese cuerpo, etc. ¿Cierto? O por ejemplo las mismas, no sé, pues imaginemos que lo vas a hacer ahora con arcilla y dices, ya voy a hacer esto, me está resultando y dejas para el siguiente día. No sabías que la arcilla se secaba al tiro y listo, ya no puedes moldearla de nuevo. Supongamos, la verdad es que no se ve así. Pero también pues, faltó preparación, etc. Cuando uno llega y tira e intenta hacer cosas, va a tratar de hacer lo que pueda dentro de lo que tiene, ¿cierto? Y eso va a llevarnos a un trabajo que quizás sí, medio. No perfección, no tan bueno y no tan perfecto. Y esto aplica para todo, por supuesto, chiquillo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero estudiar una partitura y no tengo idea cómo son los ritmos y trato de tocarlo, le aseguro que va a quedar cualquier tontera, cualquier tontera morfa sin forma. Y luego de eso también te vas a aprender esa tontera. No digo tontera, pero no, yo sé que no va a ser tonto, solo a modo de decir, ¿ya? No va a quedar 100% perfecta y tu memoria física ya va a actuar, ya va a empezar a memorizar rápidamente. Entonces, en ese aspecto, estamos